ambos gobiernos, tanto el de Estados Unidos como el de Venezuela, confirmaron efectivamente ese intercambio. Quiero preguntarte, ¿cómo evaluás desde el punto de vista este tipo de intercambio de prisioneros, sobre todo porque los Estados Unidos es muy difícil, a ellos no les gusta negociar, sobre todo con terroristas? Sí, aquí lo que tenemos que ver muy claramente que para salvar esa situación, ese tema político de negociar con terroristas, se están viendo como una negociación de país a país o de gobierno a gobierno, y ahí es donde tiene la salida totalmente apegada a derecho. Solo cabe recordar que en el 1973 se entregaron los últimos estadounidenses que estaban retenidos en Vietnam a cambio de unos dirigentes políticos que se tenían en bases de Estados Unidos. Lo mismo pasó allá por el año 60 y algo, con el intercambio famoso del puente entre el piloto del avión espía de Estados Unidos y otro famoso espía ruso que se había capturado. Entonces esta negociación viene a ser un cumplimiento del aforismo de ellos, no one left behind, nadie atrás, nadie lo deja, y eso es lo que se viene a tener dentro de nuestro país, el entendimiento. Desde el punto de vista de la criminalidad, aquí lo que estamos viendo nosotros es haber destapado una tumba en la cual decían: nosotros no tenemos reos políticos, nosotros no tenemos a nadie que no sea justificado. Si estos estadounidenses hubieran estado conforme a derecho en un proceso legal, no los dejan ir. Y los otros 80 venezolanos que se pusieron en libertad es lo mismo. Creo de que aquí el golpe político al final fue mucho más duro contra Venezuela que ver lo que es el impacto hasta Estados Unidos. Esto me hace, ¿qué implicaciones legales va a traer esto? Porque estás canjeando presos acusados de delitos graves como violación, asesinato por rehenes o presos eminentemente políticos. Sí, es una paradoja muy interesante, porque lo que sucede es que cómo yo voy a venirle a dar el mismo estatus a un reo común, porque al final son reos comunes, frente a un reo político que es definitivo su ideología la que lo llevó a estar en esa posición. Y es por eso de que el régimen de Maduro, del presidente Maduro, ha puesto a estos delincuentes que tuvimos en El Salvador. Si solo era de ver las escenas de Megavisión en donde mirábamos los tatuajes identificando al grupo de Aragua, en donde estos son criminales y versus los otros que son reos políticos. Creo que no debió haberse dado de esa manera, porque tenía que haber sido un canje por igual, reo político contra reo político, pero para esto va a venir el problema más serio todavía. ¿Qué va a suceder cuando les toque enfrentar en el proceso al juez en el área de lo penal, que le va a preguntar, bueno, ¿y estos qué los hicieron? Así es, porque también no se van a basar en el convenio que habían hecho con El Salvador, porque nosotros solo éramos un receptáculo de ese grupo. ¿Crees que este acuerdo sienta un precedente peligroso para futuras negociaciones, sobre todo donde hayan criminales de por medio? Y no solamente con Venezuela, sino que con otros países, porque lo que le están mandando el mensaje inmediatamente a lo que es las personas criminales es que van a poder negociar con su país y decirle: mira, necesito que me traigas a esto, yo te doy esto, y esto se va a ir por este lado. Vámonos a algo muy sencillo. Tenemos nosotros a México, que ha entregado 29 capos de la droga, muy importantes, y que son reos que han sido buscados, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando me abren la herida? Porque es una herida. Ahí es donde viene la desconfianza y el odio que yo voy a sentir por la política de mi país. Y esa situación se tiene que evitar, porque lo que pasa es que cuando nosotros decimos vale más el conglomerado frente a lo individual, el derecho del conglomerado frente al individual, el del individual no lo va a entender, porque es mi pariente el que está sufriendo, que no se cerró, etcétera. Ahí es donde necesita la persona profesional para que ésta le diga: mire, es esto, por esto y esto y esto. Y ahí es donde se tiene que empezar a jugar. Por ejemplo, su esposa está fallecida, cumplió un término, usted ya sabe quién es,
Pero estos otros que estaban allá estaban muertos en vida, no sabían si podían regresar a Estados Unidos. Y esa es la forma de bregar. Allá será cada quien como lo haga. Y lo mismo va a ser con los otros 10, porque los otros 10 deben de entender que su liberación significan 250 asesinatos, posiblemente. De todos estos 250, pongámosle barato, uno cada uno y una violación a cada uno, implicará 500 personas que están teniendo que reabrir su herida, versus 10 que van felices. Yo creo que ellos van a ayudarse mucho porque en Estados Unidos tienen eso de apoyarse en lo general, en el bienestar de cada uno de los nacionales, cosa que deberíamos de copiarlo todos. Pero esto para mí tiene que haber algo que, por cierto, te comento, lo que es la criminología clínica, que yo la estoy ejerciendo, tiene que meterse con la psicología forense o criminal que tendrán que aplicarle para ayudarle, porque si no se van a concordar, va a ser un periodo mucho más largo. 3 estados, Venezuela, Estados Unidos y El Salvador. ¿Quién gana y quién pierde? Pues el que gana es la población de Estados Unidos, para mí. Venezuela, para mí, está perdiendo. Porque vamos a alejarlo de la política. El pueblo de Estados Unidos le va a aplaudir al presidente Trump porque le llevó a sus 10 nacionales, de los que se saben, ¿verdad?, que estaban. Venezuela va a perder porque le estamos devolviendo criminales, y solo era verlos salir del autobús al avión para ver los que por lo menos eran unas personas de bajo nivel. El Salvador lo que ha ganado es mucha experiencia de cómo se debe tratar y le ha dado mucho valor ante el pueblo de Estados Unidos. Bueno, hay una gran dosis de miedo y que por lo tanto las personas no quieren emitir su opinión. No, yo ya escuché a los políticos que dicen eso y lo dicen bien sangronamente, perdón, el salvadoreñismo. Lo dicen así por una sencilla razón, porque no hay una explicación que un libro te diga. Si es que como tú y yo estudiamos en libros y vemos nosotros que los derechos humanos, como se está viendo en El Salvador, es una nueva ideología, es una nueva idea, que debemos de analizarla. Yo ya le empecé a exponer que está correcta y le he expuesto cómo es, porque tú y yo hemos visto cómo las maras sometían, y aquí lo hablamos en tu foro, que las maras sometían al gobierno, entonces era un estado paralelo sobre un estado fallido. Y esa es la situación que no se entiende, porque todavía están las fórmulas aquellas de los 80, ya por el 85, los derechos humanos para proteger a la ciudadanía frente al Estado, frente al gobierno, y no es así. Ahora, entonces, ese miedo que dicen tener, eso no existe. Claro, si yo le digo a alguien, mire, ¿usted tiene miedo de que vuelvan las maras? Va a decir que sí. Y yo le digo, mire, ¿le tiene miedo a un policía? Y eso le estoy preguntando a alguien que tiene un hijo que es de maras y está preso, va a decir que sí. Pero la cosa más idiota, y lo digo con mucho respeto, que yo he escuchado es tenerle miedo a un policía y a un soldado. Entonces quiere decir que esa persona no estuvo en la época de la guerra o cuando decían la bota manda en El Salvador. Yo bien me acuerdo de eso, que ahí sí era miedo, que uno no podía decirle. Ahora yo he visto policías que les dicen esto, que les dicen lo otro, y todavía los policías todavía se aguantan. ¿Qué hay más los policías? Los hay. ¿Qué hay más los fiscales? Los hay, y más los jueces. Pero eso existe en todas las profesiones. Ahora, ¿podemos afirmar que el país ha dejado de ser uno de los más violentos del mundo con toda esta política? Sí. Vi una encuesta internacional que no es de Human Rights, pero es la otra entidad que es muy parecida a esta, en donde me llamó la atención, tenía los 10 menos violentos, y empezaban con países que ya sabemos. Cuando nos fuimos acercando no aparecía El Salvador, porque dijeron el número 2 era, no me acuerdo de Costa Rica, pero no era Costa Rica, era un país, era europeo, y no aparecía El Salvador, ¿verdad? Entonces aparece Canadá y El Salvador empatados con 1.9. Eso era la medición de violencia. Y me dio una gratificación y decía, El Salvador catalogado como el país más seguro del hemisferio occidental. Perdón. Y yo me acuerdo cuando nosotros éramos, y decía,
el más violento del mundo, incluso, decían, sobre países africanos y Haití. Y ahora estar en esa categoría creo que es mucho lo que tenemos que agradecer, porque si no, no pudieran estar trabajando. La señora que vende pupusas aquí a la vuelta, que viene bien temprano en la mañana, la señora, yo hablé con ella un día que viene al programa de diálogo y me dice, me ahorro un montón de dinero, me dice. Fíjese que ahora tengo, me dice, que ese dinero que le daba a los muchachos, que eran $50, me dice, ahora me sirve para un ahorro mío. Te preguntan, buenas noches, pregúntele a su invitado qué opinan de que las pandillas se estén reagrupando en los cantones. ¿Es cierto? Sí, yo he recibido y denuncié y he comunicado los principales lugares. Después de que estuve dando los lugares, creo que por unas 6 veces, lo dije con reporteras de aquí de Megavisión y internacionalmente, porque le preguntan a uno. Gracias a Dios ya se tomó lo adecuado, que debe de ser siempre los que son los círculos de protección ciudadana. Entendamos una cosa, esto no se terminó, esto no fue como el cáncer que lo logramos extirpar y bendito sea Dios, ¿verdad? No, eso siempre quedan. Los niños que nacieron dentro de las familias de bandoleros de este tipo, los niños que tenían 10 años, 12 años cuando se los llevaron al papá, al primo, al hermano, ahora ya tienen 13, 14, 15 años, etcétera. Esos van a quedar. Lo importante es llegar a atacar ese semillero que quedó. Eso es lo importante. Sí hay, por supuesto, y le voy a decir dónde estaban reiniciándose, en San Juan Opico, que es Altepeque, el corredor de Ciudad Arce, en lo que se llama el Valle de San Fernando, que va a dar de Ciudad Arce a San Juan Opico. Lo que ya sabemos nosotros, el área un poco de Altavista se llama, una cierta área de San Bartolo y unas áreas de Apopa, Soyapango y San Martín. ¿Cuántas personas han sido atendidas, dijéramos, en el rubro consumidores, asesorías que se le prestan? ¿Cuánto es el nivel de alcance de acuerdo a las cifras que ustedes manejan? Bueno, estamos hablando de una cantidad importante, más de 60,000 personas hemos atendido, a un promedio de 10,000 usuarios que hemos atendido mensualmente entre el mes de enero y junio de este presente año. Es una perspectiva muy similar a la del año pasado. El año pasado incluso superamos las 130,000 atenciones, ¿verdad? Obviamente que hay periodos de más alto consumo, sobre todo el último trimestre del año, ¿verdad? Hay una fuerte actividad por el tema comercial del periodo, ¿verdad? Tanto de y las vacaciones. Y las vacaciones también es otro elemento que es importante. Así que por ahí anda un importante número de atenciones que hemos brindado, más de 60,000. El 81% de ellos corresponde a los servicios financieros, servicios en general, telecomunicaciones, también los sectores de electrodomésticos, artículos del hogar y también el tema de vehículos. Y sin duda alguna, pues el tema económico es un tema central. Creo que es algo que la gente siempre le presta mucha atención. Son aquellas denuncias que están vinculadas a cobros, cargos o comisiones que son indebidas. Ahora, más que dijéramos cuando ya se dio el hecho, ¿ustedes manejan algún programa de prevención de abusos? Es muy importante esto, sí, tenemos 3 programas, ¿verdad?, de cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor. Tenemos pues en esos 3 programas que logran consolidar alrededor de un poco más de 690 establecimientos que forman parte ya de estos programas, entre los cuales tenemos el sello de garantía de plataformas electrónicas. Esto es bien importante también para tratar justamente de evitar y tratar de combatir todo aquel tipo de estafa, ¿verdad?, que en el comercio electrónico se puedan presentar. También tenemos pues nuestros manuales de buenas prácticas y el programa aquí se respetan los derechos de los consumidores, en los cuales queremos o buscamos o pretendemos erradicar prácticas como la venta de producto vencido. Este tema es bastante sensible, ¿verdad? Me gustaría un poquito comentarte que en lo que va del presente ¿Cómo año, el consumidor puede, dijéramos, prevenir que no sea, como dicen, timado, ¿verdad? Cuando uno va a cualquier centro de distribución, ya sea un supermercado, un mercado, una tienda, ¿cómo? Porque normalmente, te hablo como consumidor, yo compro, salvo raras excepciones, me pongo a ver la fecha de vencimiento, claro, pero en la mayoría de los casos nos damos cuenta hasta que ya llegamos a la
a la casa, pero Claro. ¿qué nivel dijéramos, de incidencia se da este tipo de denuncias? Bueno, es un nivel bastante importante y hay que decirlo, no solamente del consumidor, también de los empleados. Yo recibo a través de mensajes directos, ¿verdad?, en mi cuenta de Twitter, empleados que me dicen, mire, aquí estamos utilizando producto vencido. Y son situaciones O sea, en las los cuales mismos empleados los mismos denuncian. empleados denuncian, ¿verdad? O sea, hay un nivel de conciencia porque obviamente hay una afectación sobre el consumidor. Y en nuestro caso, pues basta con que usted nos mande la fotografía del producto, la ubicación del lugar a través del WhatsApp, el 7844-1482. Te quería mencionar, Julio, que en este presente año hemos retirado más de 1.400 productos vencidos, ¿verdad? Independientemente del procedimiento sancionatorio que usted le sigue. Nosotros seguimos el procedimiento sancionatorio, ¿verdad?, que puede derivar en multas de hasta 500 salarios mínimos. Lo interesante es que al momento de detectar el producto vencido, nosotros lo retiramos y lo destruimos en el lugar. Nosotros emitimos una medida cautelar. Esto es bien importante. ¿Y eso fue producto de la reforma de la ley o ya lo tenías? Esto ya lo teníamos, ¿verdad?, este tema de la medida cautelar. Obviamente que con la reforma hay otros componentes que son importantes, ya mencionabas el delegado oculto, pero en este tipo de actuaciones nosotros también hay que mencionar que este tipo de inspecciones las realizamos sin previo aviso. O sea, la calidad de servicio es la que le Eso es lo que compete a nosotros lo usted vemos más. directamente, ¿verdad? Y en realidad no es ni siquiera el cobro ese, sino que efectivamente que se ve el internet, Correcto. no regresa. Y también temas relacionados a la contratación, ¿verdad? No deben de existir lo que son cláusulas abusivas, ¿verdad?, como es el hecho de renunciar anticipadamente sus derechos, ¿verdad? Es un elemento importante que nosotros estamos muy pendientes de poderle brindar esa atención y en función de eso también tenemos esta importante labor de revisar los contratos, tanto en los servicios financieros como también en los servicios de telecomunicación. Es una competencia que nos permite a nosotros en el año pues realizar una tarea preventiva estrictamente, porque obviamente en la medida que los contratos son revisados por nuestra institución, obviamente que cuando se ponen en el mercado, esperamos que obviamente estén ya sin este tipo de cláusulas que puedan afectar al consumidor. Mira, Mauricio, ¿existe alguna normativa que exija que los comercios deben de tener un área especializada para presentar una queja? Sí, hoy en día, justamente a partir de la reforma, Julio, establecimos la obligación de los comercios de contar con mecanismos de atención de reclamos. Esto es muy importante porque le da certeza al consumidor que ante cualquier situación que pudiera surgir, ya está establecido un mecanismo en el cual el consumidor puede contactar, ¿verdad?, cómo va a ser el procedimiento de atención, y son elementos importantes que vimos la necesidad de poderlos incorporar a raíz precisamente de la queja de los usuarios, que si bien es cierto, las empresas le prestan bastante atención al tema de la venta, de la promoción, de la publicidad, y no así a la atención del consumidor cuando puede existir un reclamo que puede presentarse dependiendo del tipo de producto o de servicio en temas vinculados con garantías, con los cobros, con los tiempos de entrega, con los mecanismos justamente de atención al consumidor, con la calidad de los productos, de los bienes o servicios. Así que es bien importante el que hoy en día es incluso sancionado con una infracción grave aquellos justamente comercios que no cuenten con este tipo de mecanismo, y es parte de los esfuerzos que nosotros hoy en día estamos impulsando y sobre todo testificando, verificando que cuenten las empresas con esta importante disposición. ¿Ustedes mantienen permanencia en todo el territorio o solo en una ciudad? Estamos en todo el territorio nacional en materia de inspección. Debo mencionar que durante el primer trimestre del año, en disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor, hemos realizado un poco más de 2.400 verificaciones a la fecha. De estas 2.400 verificaciones, debo señalar pues que un 85% ha resultado con nivel de cumplimiento a nivel del territorio nacional, y al verlo por región, sobresale pues la zona occidental con el mayor nivel de cumplimiento, que anduvo alrededor del 90%, seguido por la zona oriental de nuestro país con un 84%, y la zona central anduvo alrededor del 80% de cumplimiento. Así que este esfuerzo de la Defensoría del Consumidor, reitero, se realiza a nivel nacional, y justamente para este periodo vacacional, ¿verdad?, tenemos ya preparado un importante esfuerzo de cara precisamente a tener ese ojo de la Defensoría en todo el territorio nacional, porque sabemos que la familia del Gran San Salvador se dispersa pues, por todo el territorio nacional para poder tener sus tiempos de vacación y de esparcimiento. Según mis datos aquí,
ustedes han recibido más de 12.000 denuncias y la que más se encuentra es la publicidad engañosa. ¿Cuál es el alcance de ese concepto? Esto es bien importante porque la publicidad es un elemento que da información al consumidor. Cuando esta información no es suficiente, no es oportuna, cuando esta información tiene algo oculto, puede generar pues una afectación al consumidor de cara a poder tomar una decisión comprando un artículo que no fue el que esperaba, ¿verdad? Entonces, la Ley de Protección al Consumidor establece precisamente una serie de criterios, incluso considera la temporalidad. Ya hemos tenido casos en los cuales nosotros llegamos a un establecimiento que tiene un hablador o un rótulo que dice ofertas o descuentos hasta de un 80%. Cuando entramos y comenzamos a consultar que nos presenten cuáles son esos productos con ese descuento simple y sencillamente no existe. O qué decir pues de publicidades en los cuales dice hasta agotar existencias y resulta ser de que no hay ningún tipo de producto y en esa medida pues son ganchos, ¿verdad? Lamentablemente son ganchos para que llegue el consumidor, pero obviamente pues a través de la testificación nosotros lo podemos identificar y sancionar.